Muy buenas, vamos a continuar un poquito con este tema que nos tiene ocupados. Ya estáis viendo que todos son procedimientos de trabajo, así que es un tema para centrar muy bien la atención. Así que vamos a seguir con él. Bien, habíamos visto en la primera parte un poquito de lo que sería el trabajo con termoplásticos, tanto de reparación de una deformación como de diferentes técnicas ya que conocéis para trabajar con termoplásticos, lo que sea la rotura, esa grieta que debemos de saber resolver. Vimos inicialmente la soldadura por calor, vimos también un poquito del trabajo de la soldadura por contacto, que ya os dije que para poca resistencia que se solicite a esa pieza podría ser válida, pero nosotros la vimos, la de aporte de material, como algo mucho más interesante para trabajar el día a día. Y luego también vimos la utilización de la grapadora como útil bastante recomendable para tener en taller. Bien, nos vamos a centrar y vamos a seguir viendo, como veis en la imagen, ¿vale?, lo que serían las roturas de termoplásticos, pero en este caso vamos a ver la soldadura química. La soldadura química es una soldadura reservada, ¿vale?, para trabajar con productos como es la acetona o el cloroformo. Va a atacar y disolver las partes del plástico y va a dejarles otra vez que posteriormente, cuando evaporen esos disolventes, si esas partículas se unen, vuelvan a configurar una unión correcta y admisible. Esa soldadura química, si bien es cierto, plásticos como el ABS o el PMMA son más favorecedores a la hora de trabajar con ella, son más agradecidos. Otros veremos que hay cierto termoplástico, como polipropilenos o polietilenos y demás, que no es tan agradecido su trabajo y no confieren buenos acabados. Entonces, siempre que queráis hacer algo, por ejemplo, en las patitas de las ópticas y demás, veréis que la mayoría son de ABS, veréis que se puede trabajar perfectamente esta técnica y la practicaremos también en taller. Así que vamos a centrarnos y vamos a ver cómo es esta técnica de adhesión. Vamos a ver que lo primero que haremos será, como veis aquí, una pieza, ¿vale? Esto que estamos haciendo es una viruta, estamos haciendo que lo primero que vamos a hacer será, como veis en estas imágenes, en la secuencia de trabajo, tenemos la patita rota, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos que hacer para, como vemos aquí en estas imágenes, finalmente poder repararla, ¿vale? Y posteriormente, como ya sabéis, tendréis que ir documentando todo esto, ¿de acuerdo? Luego os pondré un procedimiento completo. Lo primero sería entender un poquito qué vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer será aplicar acetona en la superficie de ambas partes que se han roto, habiendo ya acabado de poner en su punto bueno de si había alguna deformación y demás, ¿vale? Lo que hacemos es con un pincelito y acetona, pincelamos esos bordes que habían quebrado. ¿Hasta cuándo? Hasta que la acetona evaporara y entonces nosotros rápidamente lo que vamos a hacer es que tras pincelar le dejamos un poquito y lo volvemos a unir. Esa unión que estamos haciendo, esa primera parte, es fundamental para que las dos diferentes partes hagan una misma pieza, ¿de acuerdo? Para ello es muy importante que si vemos que no queda del todo resistente, pero sí que está cogida y está correctamente posicionada, vamos a aplicar una argamasa. ¿Qué es una argamasa? Vamos a aumentar el refuerzo gracias a una materia que vamos a crear nosotros, que no es otra cosa que trozos del mismo plástico de ABS con el que estamos trabajando, o esa viruta que estáis viendo que está generando con ese cútex en esa imagen, la vamos a añadir con un poquito de acetona. No os paséis cuando hagáis esta argamasa, porque necesitamos que tenga consistencia para poder, con una espatulita fina, ¿vale?, dosificar sobre la grieta y recargar de material, siempre y cuando no sea un problema esa carga de material en lo que sería la configuración necesaria de la pieza. Tampoco pongamos algo donde luego pueda chocar y no fije bien esa óptica, por poner esa patita, ¿de acuerdo? Bien, aquí veríais un poco lo que os digo. Tenemos la parte rota, nosotros lo que vamos a hacer, posicionamos, le damos el punto bueno para que eso luego funcione y pincelamos toda la zona, ¿vale?, por ambas partes. Cuando ya lo tenemos, lo ponemos ya en el sitio y transcurridos unos minutos, eso secará por la evaporación de los disolventes y esa argamasa configurará, ¿vale?, como veis a posteriori, un mayor punto de resistencia, pero ahora la pieza ya estaría cogida. ¿Cómo se hace la argamasa? Como vemos ahí, necesitaremos un cúter, rayaremos un poquito, pondremos trozos de
ese ABS en un recipiente y dosificaremos, como veis, gotas, ¿vale?, de lo que sería la acetona, ¿de acuerdo? Moveremos, como vemos en esta imagen, y posteriormente aplicaremos sobre lo que sería la grieta anterior y ahora es el punto de soldadura de unión. Esto configuraría una soldadura química que sería perfecta para el uso de la pieza posteriormente. Bien, vamos a ver con el proceso 4. Os pregunto lo siguiente. Explica cómo procederías para reparar una patilla de una óptica de ABS con soldadura química con acetona. Materiales y herramientas te hacen falta. Hacen pocos falta, la verdad. Pensar que es una forma muy barata de resolver ciertas cuestiones evitando pasar por adhesivos más caros. Pero si bien es cierto, son diferentes formas de resolver una misma operación. Hay más caminos, ¿de acuerdo? Incluso hay kits para crear patillas que podemos darle forma posteriormente a una patilla que estamos generando nosotros gracias a un adhesivo y componente que aplicamos en el momento. Entonces, esta es una técnica válida, vais a trabajarla también en taller y veréis que también es interesante conocerla, ¿de acuerdo? Sigamos un poquito más. Bien, aquí está otra joya de la corona, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto os lo he marcado en roturas en termoplásticos, pero aquí os lo pongo, termoplásticos y termostables. Porque en los termostables ya solo vamos a poder trabajar con adhesivos epoxi bicomponentes, ya que todas las anteriores, como habéis visto, trabajan en base a la aplicación de calor y estos plásticos no lo van a tolerar. Con lo que aquí ya os hablo de termoplásticos y termostables. Y es el trabajo del procedimiento con adhesivos. Aquí os lo pongo, si no se puede reparar con soldadura, por ejemplo, un termostable, o queremos en un termoplástico realizar este proceso, se puede perfectamente. Vamos a trabajar la aplicación de adhesivos, más cargas de refuerzo. Los materiales y productos que necesitaremos, pues un producto de limpieza, porque vamos a trabajar para que haya una buena adherencia del adhesivo, ¿vale? Limpiaremos con un disolvente específico o limpiadores específicos. Vamos a necesitar un promotor de adherencia que aumente esa unión que vamos a generar en lo que sería el adhesivo con las partes que vamos a querer unir. Sobre todo para propileno o polietileno, veremos que hay pinceles o aerosoles en spray, ¿vale?, que funcionan muy bien, o incluso 3M nos saca hasta toallitas en las cuales son de un uso específico por reparación. También hay una alternativa que es lanzar un leve flameado, ¿vale?, con una llama, pero hay que tener mucho cuidado de no degradar la pieza, porque lo que hace es que ese poquito en los termoplásticos les va bien y lo que hace es que reblandece un poquito y aumenta, y luego, bueno, conocer un poquito los diferentes adhesivos que tenemos. Nosotros vamos a trabajar normalmente con el epoxi bicomponente, pero por ejemplo poliuretanos también existen, y los acrílicos, la familia de los acrílicos, los cianocrilatos, ¿vale? Importante también, habéis gastado, son los superglue y todas estas tipologías de super adhesivos instantáneos, pero ¿qué problema tienen? Que no tienen capacidad de relleno. Son películas muy finas y en muchas roturas con grieta es necesario que rellene un poquito más, que tenga más material, que tenga más juego, ¿vale?, en lo que sean espesores de trabajo. Como pequeño truco os digo que si le añadimos un poquito de bicarbonato a un cianocrilato, a un superglue, gana consistencia y es un truco, pero realmente no es profesional. Es algo para ir por casa. Se puede probar, se puede hacer y funciona, ojo. Pero realmente el problema de los cianocrilatos de esta familia es que son muy frágiles, ¿vale? Entonces solo lo utilizamos más como adhesivo auxiliar. Como vamos a trabajar, vamos a poner esto, la carga, la resistencia la va a trabajar un buen epoxi bicomponente, pero el primer punto de contacto, si lo queréis lanzar, se puede hacer con este tipo de adhesivos. El material de refuerzo también vamos a poder tener, igual que teníamos en la de soldadura por calor, lo que sería refuerzo con una malla metálica. Vamos a tener también que tenemos una fibra de vidrio, unas bandas de nylon, ¿vale?, que se posicionan y hacen de red también de multipunto para que tenga mayor sujeción. Y posteriormente, bueno, las masillas de poliéster específicas para plásticos. Veréis que, por ejemplo, tiene otro color. Normalmente la que gastamos es amarilla, la poliéster general, pero luego tenemos ahí unas de plásticos que llevan esterificantes y son más flexibles, no quiebran tan fácilmente. Pensar que los paragolpes al final, los plásticos tienen flexibilidad y las masillas deberían de ir acompañándoles,
acuerdo? Bien, ¿cuál sería el proceso? Aquí en imágenes estamos viendo ya un poquito, ¿vale?, de trabajo que se puede realizar. Lo primero sería, como siempre, identificar el plástico, limpiar, agua y jabón, secar, soplamos y disolvente específico, ¿vale? Si hay deformación se corrige y si tenemos una grieta, como siempre, nosotros lo que hacemos es un taladro al final de la misma, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer, utilización de broca del 2 o el 3 y lijaremos con una P80 para aumentar la adherencia porque también le va a venir muy bien para la adhesión con este bicomponente que vamos a utilizar. De la misma manera, para cargar un poquito el surco, biselamos los bordes para aumentar la superficie de contacto y soplamos y volvemos a limpiar. Ya tenemos preparada la superficie, ¿de acuerdo? Pero vamos a darle un toque final y es la utilización de un promotor de adherencia o un flameado en ciertos plásticos. ¿Por qué? Porque así nos va a aumentar mucho esa resistencia a largo plazo. Importante, se puede inmovilizar con una mordaza para que luego no dé problemas de movimiento y no pueda fijarse de forma correcta, ¿vale? En algún momento se nos puede haber ido por algún movimiento y es un problema tener una pieza pegada y que no incorporemos bien la forma original. Bien, tipos de bicomponentes los veréis en taller, los tenemos en formato de mezcla manual o tenemos estos cartuchos, ¿vale?, que son para utilizar con la pistola y lo que hace es que ponemos una cánula que hace una dosificación de forma totalmente automática. Son 2 conductos y va mezclando y sale al final. Si no, nosotros, pues a proporción que nos marque 3M, veremos que tiene producto que es de un color negro, otro que es blanco y hacemos una mezcla 1 a 1 y 50% de cada uno hasta que finalmente se queda un color gris homogéneo y podremos ver si la mezcla está correcta, ¿de acuerdo? Bien, cuando ya lo tengamos preparado, se aplicará en la cara interior y extenderemos con una espátula o, como veis en esta imagen, podemos utilizar este refuerzo que es esta red, ¿vale?, este rollo, lo pondríamos sobre la grieta, posteriormente dosificaríamos el adhesivo y extenderíamos con espátula, ¿de acuerdo? Ese es el refuerzo con la malla de fibra. Y la cara exterior ya le pondríamos solo el adhesivo para posteriormente lijar y acabar con la masilla específica de plásticos. Como veis en estas imágenes, otra forma que utiliza la gente cuando hace plásticos con adhesivo es taladrar lo que sería para como hacer puntos de sujeción. Como veis ahí, posteriormente se rellena todo de material y lo que hace es que se incorporan como diferentes patas de anclaje. Son diferentes formas de trabajo, aptas tanto unas como otras. A mí me gusta biselar un poquito y no trasladar esto a ese nivel porque sí que utilizo estos rollos de fibra como aporte de refuerzo, ¿de acuerdo? Bien, importante. Proceso 5, ya estamos casi acabando. Explica cómo procederías para reparar una grieta en una pieza con adhesivo. Me da igual termoplástico que termostable. Quiero que me digáis un poquito el procedimiento de trabajo. Fijaros que el principio siempre es igual y luego ya nos centramos en la técnica en base al equipo o el material que utilicemos para cerrar la reparación. Bien, vemos un poquito más. ¿Y si el plástico, este termostable, ahora sí específico, va reforzado con fibra de vidrio? Vale, ahí tenemos el último procedimiento que quiero que trabajemos en taller y es que aplicaremos la reparación con este material, con la fibra de vidrio. Para ello necesitaremos unos materiales totalmente diferentes, base a que vamos a trabajar con esta tela, esta fibra, y vamos a trabajar también con una resina, ¿vale? Materiales y productos, por una parte tenemos la resina de poliéster y la fibra de vidrio. De la resina decir que tiene buenas propiedades mecánicas también, ¿vale? Va a aguantar muy bien ante temperaturas, es estable a nivel con el tiempo, no va a cambiar mucho volúmenes y demás, y es resistente, que es muy importante, ¿vale? Normalmente podremos comprar kit de reparación de fibra de vidrio, son kits que podemos encontrar fácilmente, no son caros y son fáciles de aplicar y se podrían incluso crear en base a moldes diferentes formas. Últimamente he visto mucho la utilización de este tipo de trabajos, no solo en automoción, que las fibras cada vez se ven más, sino también en sectores como por ejemplo puede ser la náutica, que de toda la vida la fibra ha sido base,
O, por ejemplo, también el aeronáutico. Hoy en día el tema de los drones, que está pegando muy fuerte, la gente se está creando las carrocerías con estas fibras, de forma que crean un positivo negativo de lo que es la pieza del molde y posteriormente hacen la aplicación, luego desmoldan y luego posteriormente ya trabajan. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo se realiza este trabajo. Bien, veremos que la resina va con un activador que muchas veces va incluido o a veces va de forma independiente, que lo tendremos que poner y mezclar de forma homogénea, y siempre llevarán aparte un catalizador como la masilla. Son productos que van a hacer que empiece una reacción química y que vaya a generar lo que sería el endurecimiento de la misma. ¿De acuerdo? Respetemos siempre mucho y muy bien las proporciones de trabajo de la mezcla que nos dé fabricante, y si nos da, por ejemplo, de resina X el 0,4 de activador y un 2,4 de catalizador, fijemos bien en una báscula de precisión lo que sería la mezcla de los mismos. Posteriormente una buena removida y podremos trabajar con ella en un tiempo relativamente corto porque ya ha iniciado la catalización del mismo. ¿Vale? Y la fibra de vidrio, pues bueno, tiene muy buenas propiedades mecánicas. Hay diferentes formas de presentarse. Hay mats, robin, tejidos, hilos cortados. Al final nosotros trabajamos con esta manta de hilos, ¿vale? Que funciona muy bien. Son tejidos, ¿vale? Que están entramados entre sí y lo que hacemos es que conferimos una resistencia muy alta, con un material ligero, de fácil aplicación y un coste para nada caro hoy en día. Bien, vamos a ver cómo. Lo primero que deberíamos de entender es que el proceso va a depender del diagnóstico de la rotura. Hay reparaciones que son cosméticas, porque es daño solo superficial, no ha roto, sino que pues, hemos raspado, hemos arañado, hemos quebrado. Entonces, si no afecta la integridad, no requiere de refuerzo realmente. Entonces, solo aplicaremos, eso sí, masillas específicas con fibras de vidrio. Por ejemplo, las veremos que también tiene un color característico, la cara de plástico, por ejemplo, es más oscura, más negra de muchos fabricantes. Estas en algunos casos las veremos de color verde y veremos que interiormente ya tienen pequeñas partículas, pequeños fragmentos de fibra de vidrio que nos van a conferir ese punto de mayor anclaje y de mayor atado entre las partículas de la masilla. Mayor resistencia finalmente. Pero, como veis en la segunda parte, si la reparación es con un daño estructural, hay que sustituir esa fibra de refuerzo que hemos perdido, ¿vale? Y entonces tenemos que hacer una intervención en profundidad y vamos a tener que aplicar la tela y la resina, ¿vale? Que os había comentado anteriormente. Lo primero es retirar bien el material dañado, porque si dejamos algo que esté en malas condiciones va a ser un problema, y dejaremos los bordes limpios para que haya una buena adherencia. Para eso vamos a hacer un desbaste, vamos a hacer un rebaje en forma de chaflán y un buen saneado. Veremos cómo. Bien, os he dejado también un vídeo en el cual creo que se puede entender lo que os voy a contar. Pero el proceso empieza por, vamos a anear la pieza, ha entrado una rotura, ha entrado un problema, y lo que vamos a hacer es intentar retirar todo el material afectado. ¿Vale? No os preocupéis, vamos a dosificar nuevo, con lo que si no está correctamente anclado, si la pieza está rota, no reparemos con rotura. ¿De acuerdo? Y luego lo que hacemos es achaflanar los bordes de esa rotura. Les vamos a hacer una pequeña inclinación, un pequeño grado de inclinación para que no sea un cortado. Y así podamos ir apoyando de forma secuencial lo que sería este trabajo. Bien, vamos a trabajar con lo que sería, tenemos que poner un nuevo soporte de material de la parte interior para empezar a recargar, en ese caso, de lo que sería resina y fibra. Entonces, si teníamos un agujero, por la parte interna ponemos algo para que haga de soporte. Y ahí empezamos ya el trabajo. Lo primero sería cortar esa fibra de vidrio, esa tela tan grande que tenéis a vuestra disposición, en trozos, más o menos para aplicar 6 o 7 capas, de lo que sería, según también el espesor de la pieza, de lo que sería el tamaño de la zona de reparación. Y lo dejamos preparado. Por otra parte, prepararemos la resina según las proporciones que nos dé el fabricante. Vale la pena preparar 2 veces que preparar una y que se nos catalice y que se nos seque. Si trabajamos de forma ágil, bien, si no, poco a poco, ¿vale? Vamos entendiendo cantidades según reparaciones. Y lo que hacemos ya es con un pincel, esa resina ya que ha empezado a catalizar, aplicamos una primera base sobre el soporte y la reparación a ejecutar. Lo que hacemos posteriormente es que sobre ella vamos a poner una capita de tela de esa fibra y con
un pincel, vamos a pincelar por encima y vamos a como mojar bien esa resina para que no queden burbujas dentro y que haga una buena compactación, porque si no, esa burbuja es el inicio de una posible fractura o rotura posterior. Así lo iremos haciendo sucesivamente. Iremos poniendo resina y luego tela. Resina, fibra, hasta recuperar el grosor de la pieza. De lo que tengamos delante dependerá, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que pueden darse 6-7 capas y no hay problema. Si con 3 lo tenemos cubierto, perfecto, ¿vale? Acabaremos con una última capa de resina y posteriormente ya dejaremos secar para retirar el soporte interior y lo que haremos será lijar y preparar para masillas y trabajos de acabado. Y con ello tenemos la actividad que centra el proceso 6. Explica cómo procederías para reparar una pieza de fibra de vidrio. De todo esto no he metido más fotos porque tenéis procedimientos en vídeo y creo que es más interesante que una vez pilléis la idea veáis el vídeo, con lo que es un tema para ir poco a poco trabajando, ir haciendo las fichas de proceso y entender un poquito cómo se trabaja con los plásticos. Yo creo que hemos visto muchas cosas. Ahora sería un momento bueno para hacer un final de fiesta con el test que tenéis siempre a vuestra disposición y acabar de consolidar todo lo que sería el material. Interesante es que os quedéis con esas fichas de proceso y que cuando vayamos por taller las tengáis para incorporar este tipo de trabajo a lo que serían las sesiones prácticas, recordarlo, ¿de acuerdo? Bien, importante por configurar, tengo una deformación en un termoplástico, le damos calor hasta ver brillo, rápidamente presión, fijación, enfriamiento y vamos recuperando forma. Si tengo un cambio de rotura, puedo trabajar la soldadura por calor, la soldadura por contacto, puedo trabajar con la grapadora, puedo trabajar también la soldadura química para ABS o para PMMA porque funcionan perfectamente con él. Incluso podríamos lanzar el trabajo con adhesivos, recordarlo, ¿de acuerdo? El adhesivo, interesante que lo tengamos en cuenta, que también nos sirve para termostables. Y por ello mismo damos un salto a los termostables y vemos que el adhesivo funciona como única y exclusiva arma, ya que el calor no se puede utilizar. Y también muy importante, como os he comentado, si llevan cargas de fibra, podemos también trabajar con esa resina y esa fibra que ya iréis trabajando en taller y hacer una reparación estructural consistente. Espero que más o menos tengáis ese esquema básico y cuidado a la hora de trabajar con ellos, porque todo el polvo que se genera es un polvo bastante tóxico, con lo que recordar los EPIs y recordar la precaución en el uso de herramientas y materiales. Y ahora sí que fin, y ya no vamos a ver más temas porque ya es fin, con lo que cuídense y espero que el aprendizaje les haya sido útil. Poco a poco espero que conozcan los diferentes procedimientos, equipos, técnicas para reparar elementos metálicos y sintéticos en el sector de la automoción. Y que este viaje que empezamos diagnosticando y luego pasamos a entender cómo era una reparación en metálicos, basándonos primero en el acero y con acceso, trabajamos martillo y tas, trabajamos la trancha, trabajamos el tratamiento térmico, porque claro, estiraba, perdía fuerza hacia la rana, trabajamos el carbono, trabajamos en la punta de cobre, y que luego como se añadió la idea de, vale, ¿y si no tengo acceso? Bueno, ¿y si no tengo acceso? Deberíamos de trabajar con una máquina multifunción, con la SPOT, con la que habéis estado trabajando para tratamiento térmico. La conocimos también con el martillo de inercia, con la punta estrella. Conocimos también el trabajo de lo que sería, ¿y si tiene más resistencia? Bueno, no te preocupes, vamos a soldar un hilo ondulado, vamos a soldar un perno. Pero también vimos que podíamos trabajar técnicas de no repintado, porque no hacía falta, no había que ver la pintura, pero había abolladura por piedra, granizo o por pequeñas abolladuras que se pueden generar en vehículo y vimos que rebajábamos costes gracias a el trabajo con la varilla, la ventosa, la máquina de inducción para hacer ese tratamiento térmico sin dañar esa pintura. Seguimos recorriendo un poquito y vimos el aluminio y vimos diferente material, diferentes técnicas de trabajo. Vimos cómo hacía falta trabajar con soldaduras específicas, que no podíamos trabajar con un punto de resistencia, porque
no guardaba suficiente calor como para hacer una buena pegadura y deformaba, dosificaba, disipaba. Vimos que, por ejemplo, había que trabajar con una misma aluminio o había que trabajar con una TIG, que ya no es igual que en la misma convencional, la soldadura de esos materiales. Vimos también que teníamos que trabajar con un atemperado para que no quebrara. Vimos también que no se podía hacer una punta estrella, un tratamiento térmico usual, porque va a ser diferente, ni utilizar las mismas herramientas ni golpear de la misma manera. Con lo que el aluminio nos dijo que había que tener en cuenta cosas diferentes para poder trabajar con él. Pero es que luego llegamos a este punto y vemos plásticos. Y ya vemos como tenemos diferentes familias. Que un termoplástico funciona con calor, pero que un termostable no, cuidado, adhesivo. Vamos a trabajar también lo que sería diferentes tipos de técnicas de trabajo, como habéis visto en este tema. Y espero que con ello estuvierais por lo menos capacitados para poder resolver las diferentes reparaciones en elementos metálicos y sintéticos de nuestro vehículo. Con lo que, gracias y a seguir. Un saludo.